Ya estamos de vuelta en este espacio informativo, son ya las 8 de la mañana con 8 minutos, 8:08 es el tiempo del centro del país en este sábado. Muchas gracias por estar con nosotros a través de Grupo Fórmula. Vamos a hablar de un tema que es importantísimo, los derechos que tienen los menores, pero sobre todo la relevancia que tiene el sector productivo del país con con uno de los niveles de la sociedad que son más vulnerables y que pues en muchas ocasiones la ley los tiene no me gustaría señalar que en el desamparo, pero sí con unas condiciones muy precarias. Por ello me da mucho gusto poder saludar esta mañana a Salvador Pasquel Villegas. Él es socio de la práctica laboral de la firma legal Baker & McKenzie. Salvador, ¿cómo está? Muy buenos días. Jaime, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Oye, a ver, Salvador, ayúdanos a entender un poco la reforma a la Ley Federal de Trabajo en materia de trabajo de menores. Hace muy poco ya se publicó en el Diario Oficial. ¿Qué representa esto? ¿Qué paso se da en este tema en la ley de los menores en cuestiones laborales? Claro que sí, Jaime. Bueno, antes que nada, muchas gracias por permitirme estar contigo. Efectivamente, como nos comentas, el 12 de junio pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación unas modificaciones a la Ley del Trabajo, sobre todo en el capítulo de trabajo de menores. Esto en dos vertientes. Una, primero, para dar cumplimiento a la modificación constitucional que se había hecho el año pasado, precisamente elevando la edad mínima para el trabajo de 14 a 15 años y adoptando varios principios fundamentales de la OIT en este rubro de trabajo de menores. Uno de ellos es el famoso convenio 138, que también México ya firmó, ya lo ratificó y ya fue depositado por el señor secretario Navarrete ante la Organización Internacional del Trabajo el pasado 10 de junio. Plausible el paso que da México, sí, porque se están retomando principios internacionales para proteger a esta clase desamparada, por decirlo de alguna forma, que es vulnerable, de trabajo de niños y jóvenes. Uh-huh. Sin embargo, creo que como tiene buenas cosas y se tienen que proteger a ellos y promover, velar sobre todo por su educación, la educación obligatoria en México y sobre todo la media educación, que ya, como sabes, se extendió hasta la preparatoria, también en la práctica significa un problema fuerte para México. ¿Cómo estábamos? ¿De dónde veníamos? Veníamos de... ¿En qué condiciones se encontraba todo este sector de la población en vulnerabilidad, sin duda? Claro, bueno, en México los niños desde los 14 años pueden trabajar o podían trabajar con un permiso de sus padres y existía una mayoría de edad a los 16 años para todos los efectos legales. Tenían las mismas prestaciones que el resto de los trabajadores. Con la reforma de ahora de junio de 2015 se eleva esta edad mínima de 14 a 15 años, pero también se les va a proteger en varias cuestiones, como cuáles. Por ejemplo, va a estar prohibido el trabajo de menores de 18 años después de las 10 de la noche. Van a estar prohibido el trabajo de menores de 18 años en días domingos y días festivos, cuestión que no se tenía, y si trabajan ellos van a tener un pago adicional, más allá del pago normal o la regla normal que establece la Ley del Trabajo, que es cuando trabajas tiempo extra, pagas el 100%, ellos van a tener derecho a un 200%. Y si trabajan un día festivo o un día domingo, se les va a pagar ese salario más un 200%, cuando la regla normal es que se le pague ese salario y un salario extra. Oye, Salvador, ¿se tiene ubicado cuáles sectores de la productividad o de la economía en México ocupa a niños en el trabajo? ¿O es muy complicado poder saber esto? Es muy complicado precisamente como es nuestra economía, ¿no? Tenemos el sector formal y creo que ahí la reforma lamentablemente no escuchó, no llevó a cabo lo que es la esencia del derecho laboral. ¿Por qué? El derecho laboral, como ustedes, está basado en el diálogo social, ¿no? El diálogo entre las partes. Y sobre todo si vemos sectores formales, por ejemplo, si hablo de los cines en México, de las tiendas de autoservicio, de las tiendas de comida rápida, pues la gran mayoría son semilleros de primer empleo para jóvenes. Sin embargo, con esta reforma que se quería proteger, sobre todo aquellos trabajadores que estaban en sectores agrícolas o en sectores familiares que trabajaban, lo explotaba el tío, la mamá, el papá, a ellos sí se les protege, pero también se les pega a este sector formal.
Entonces, ahí es donde, lamentablemente, creo que nuestro legislativo, pues por querer hacer un fast track, digo, en 2 días, mientras que el convenio de la OIT se ratifica, se presenta en la OIT el 10 de junio, y va a entrar en vigor hasta dentro del año que entra. Esto es en junio de 2006. Tenemos un año para prepararnos, nada más para el cambio de 14 a 15 años. Sin embargo, la reforma laboral entra en vigor al día siguiente de su publicación. Claro. Entonces, de un día a otro tenés a un sector importante de la formalidad del trabajo, de la productividad del país, de estos primeros empleos, que directamente ya está incumpliendo la ley del trabajo. Entonces, ahí es donde el diálogo social no se da. ¿Por qué? Porque no se va más allá a ver en los sistemas, en las áreas agrícolas, en las industrias de pequeños artesanos, donde hay muchos niños, que ahí, vamos, olvídate que trabajen después de las 10 o que les den un pago doble. Que les paguen, exactamente. Claro. Y qué bueno que se pueda extender y se promueva la educación de los jóvenes hasta terminando el bachillerato, siempre y cuando tuviéramos un sistema educativo que así lo permitiera. Estamos platicando con Salvador Pasquel Villegas, él es socio de la práctica laboral de la firma legal Baker & McKenzie. Oye, Salvador, ¿quién es el encargado, el garante de llevar a cabo monitoreos, que se esté cumpliendo? Y si que es el encargado, tiene los suficientes ojos para poder estar al tanto de todo lo que ocurre en el sector productivo del país, ¿se tiene la capacidad? Bueno, el encargado realmente de ver el cumplimiento de las normas laborales pues es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel federal y las Secretarías de Trabajo en los estatales. Las estatales, ¿no? El problema sí es que no hay realmente un esquema completo de inspectores que permitan ir a revisar, sobre todo, vuelvo a lo mismo, no tanto pasa como los impuestos, ¿no? Van contra el contribuyente cautivo, pero no contra el que va de impuestos, no contra el que va de la ley. Entonces, ahí es donde tenemos que ir a tocar puerta por puerta para ver realmente que se proteja a los niños, a los menores, que se les permita sobre todo seguir estudiando y si tienen que trabajar por las cuestiones familiares que tengan, bueno, que se les cumpla como debe de ser. Oye, tocaste un tema bien importante. A ver, hablando de sectores formales, ¿qué va a ocurrir una vez que ya entre en vigor esta ley con cadenas de cine como Cinépolis, Cinemex, con cafeterías como Starbucks y todas estas? ¿Qué va a ocurrir con ellos que estén empleando a menores? Bueno, evidentemente lo que he escuchado y que estas empresas han tratado de seguir es el diálogo social, ¿no? Hablar con la autoridad laboral y decir, oye, ¿por qué si para entrar en vigor el convenio que ratificó México tarda un año, por qué la Ley Federal del Trabajo me la pones en que entre en vigor al día siguiente? Dame un periodo de gracia para que yo me pueda adecuar. Si me va a costar más caro emplear a jóvenes menores de 18 años, está bien, igual lo pago, pero permíteme programarme. Tener una migración, ¿no? Exactamente, tener escalonado, porque, pues, digo, evidentemente todos los vemos, ¿no? Cuando vamos a un cine, cuando vamos a un restaurante de comida rápida, pues nos atienden los jóvenes y muchas veces vas a tener un problema muy fuerte con los que están trabajando. Si tienes a un joven de 17 años, va a ganar mucho más que uno de 18. ¿Por qué? Porque si trabaja en día domingo, le van a pagar más que su compañero que hace exactamente lo mismo, pero que ya tiene 18 años. Y ahí se genera un incentivo perverso que le llaman, ¿no? Entonces, ¿qué estás desincentivando? El trabajo formal. Claro. O por lo menos vas a tener un problema de recursos humanos internos, decir, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo lo roto? ¿Cómo hago para que no trabajen después de las 10 de la noche? Que está bien, pero pues los cines, ¿cuántas películas no tenemos? Sí, a las 11, 12 de la noche. Oye, ¿y hay camino para que alguien se pueda amparar ante esta situación? Sí, evidentemente nuestra Constitución lo permite, sería un amparo contra una ley. La ley de amparo da un término. Pero existe ese espíritu, porque también quien se ampare puede ser señalado como, oye, exactamente, estás en contra de lo que pasa con yo los creo niños. Que no, o sea, yo creo que el principio... Es una línea muy delgada, ¿no? Claro, el principio yo creo que de la reforma es totalmente plausible, ¿no? Claro. Y qué bueno que se vele por los derechos de los infantes, los derechos de los menores. infantes y se promueva la educación. Pero hay que llevar todo en un proceso formal que tiene sus tiempos, ¿no? Yo no creo que presentando un amparo vas a cambiar la legislación.
No, claro que no. Y no creo que tampoco sea la intención de este empresariado cambiarla. Pero sí, yo creo que con el diálogo social que se pueda llevar a cabo con las autoridades y con los mismos sindicatos, se puede llegar a un periodo de transición para lo más rápidamente posible adecuarnos a esta nueva legislación. ¿Y no ves en riesgo que fuentes de trabajo puedan cerrarse o puedan existir? Pues no me gustaría utilizar el término de renuncias multitudinarias y que salgan a la calle cientos o miles de jovencitos que estaban trabajando, pero sí que las empresas, un poco para vacunarse y decir, para no estar en foul, mejor me voy a trabajar con los que tienen mayor edad y le cierro la ventana o la puerta a estos jóvenes que igual vienen a trabajar, pero trabajaban para juntar algunos recursos para seguir estudiando y seguir siendo productivos, ¿no? Exactamente, Jaime. Yo creo que ese es el problema de que nuestro legislador no previó. El hecho de que de un día a otro estás perfectamente trabajando en la formalidad, estás muy bien, y el día siguiente estás incumpliendo la ley. No se puede. O sea, y tampoco se puede dar la vuelta y cerrarles la puerta y decirles, va, ahí te corro y tanta, ¿no? Porque pues entonces sale más caldo el caldo que las albóndigas. Pues muy interesante y seguramente va a dar mucho de qué hablar. Salvador Pasquel Villegas, socio de la práctica laboral de la firma legal de Baker & McKenzie. Pues estaremos al tanto de lo que ocurre una vez que entre ya en vigor y en operación esta nueva legislación, esta nueva ley. Gracias, Jaime. No, y ya entró en vigor, ¿eh? A partir del 13 de junio de este año ya está la ley del trabajo en estas modificaciones, ya entró en vigor. Pues muchas gracias, Salvador, que estés muy bien, muy buenos días, un placer poder charlar contigo. Al contrario, el gusto ha sido mío. Hasta luego, vamos a ir a una pausa comercial, son ya las 8:19, es el tiempo del centro del país.